Les damos un saludo a este nuevo capítulo de Caos y Cosas de Oficina Podcast. Y este es un capítulo muy especial. Es nuestro capítulo número 40. Y como ustedes saben, todos nuestros invitados son súper especiales, pero el de hoy lo llevamos persiguiendo, yo creo que año y medio, gracias a toda la labor que Steffi ha hecho y hoy está con nosotros. Así que antes de presentarlo, quiero saludar a Steffi. Hola Steffi, ¿cómo estás? Hola, Kate, ¿cómo estás? Sí, bueno, pues hemos venido haciéndole seguimiento a Xavier Marcet. De verdad que él es nuestro invitado el día de hoy. Yo me fui adelantando ya diciéndoles quién es, pero digamos que tiene un tema muy interesante al cual le hemos venido haciendo seguimiento con el podcast y creo que hace parte también de nuestra razón de ser y es el management humanista, que digamos es el centro de toda la investigación y de todo lo que escribe y de todo lo que semanalmente está publicando Xavier en todos sus canales de comunicación, pero especialmente en LinkedIn, que es donde yo lo encontré, donde tuve la posibilidad de encontrar sus publicaciones y también ojear algunos de sus libros, porque ya son 3 libros los que él tiene. Y me causó mucha curiosidad también porque cuando investigué un poco de él, me di cuenta que arrancó como profesor de historia en Barcelona y en algún momento en su carrera ya encontró todo este tema de gestión y de management, que yo creo que es una combinación perfecta que hoy vamos a descubrir un poquito más en este podcast. Entonces, pues Xavier, nada, darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias para mí. La verdad es que es un honor poder estar aquí y compartir un rato con vosotras. Y simplemente me hace mucha ilusión siempre poder cruzar miradas también entre lugares distintos. Gracias. Claro que sí. Bueno, no, yo hice esta corta presentación sobre ti, pero nos gustaría que tú mismo nos contaras quién es Xavier Marcet. Ah, pues mira, alguien que se dedica muy intensamente desde hace años, desde hace 20 años, a trabajar con empresas, que intenta, digamos, hacer de su trabajo, que es un trabajo de consultor, un trabajo de cercanía, un trabajo artesano, un trabajo am, que se aleja de vender humo, ojalá, y que consiste fundamentalmente no solo en pensar, sino hacer que las cosas pasen, que tengan impacto. Alguien que ha creado unas cuantas empresas, que por tanto también ha intentado, digamos, tener una dinámica empresarial paralela. Y anteriormente, pues alguien que tuvo otra vida, ya está, porque en realidad tenía otra vida, ¿no? Y una vida muy vinculada al mundo humanístico, al mundo de... Era profesor de historia en una universidad, estaba mucho, digamos, en Italia, buscando, digamos, siempre el mundo del Renacimiento, investigando. Y entonces, bueno, la vida pues te da oportunidades distintas y aquella, la verdad es que fue una etapa maravillosa y de algún modo ahora, pues con lo que vamos a hablar hoy, tengo espacio para recuperarla. Mi vida tiene mucho que ver, digamos, con mi trabajo. Eh, Tengo la suerte de dar muchas conferencias, tengo la suerte de poder escribir, pero mi vida, digamos, mis ingresos fundamentalmente están vinculados a mi empresa, donde hacemos proyectos para empresas de temas de estrategia, de innovación, de transformación, y tengo la suerte de poder aprender de clientes maravillosos, y esto siempre es un gran lujo. Javier, dentro de todo tu recorrido profesional y dentro de lo que nosotros hemos escuchado, pues se habla del management por un lado, se habla del humanismo. Tú con todo ese conocimiento llegas, los unes y hablas precisamente del management humanista. ¿Qué es eso? Bueno, ¿Qué rol juega? Bueno, y en parte es por esta historia mía, por este mundo, digamos, del Renacimiento, que es el mundo del humanismo. El humanismo nace como reacción a una época medieval muy centrada, digamos, en la figura de Dios, muy teocéntrica. Entonces, nosotros estamos en otro momento de la historia en el que yo también creo que necesitamos un cierto humanismo porque estamos en un momento de gran sobredosis de tecnología. Parece que todas las cosas las van a tener que hacer las máquinas.
Parece que la inteligencia artificial va a ser más importante casi que la inteligencia natural. Todo esto no tiene ningún sentido. Entonces yo reivindico el management humanista. Y el management humanista es simplemente management. El management no es una ciencia, es un arte y una técnica para dar resultados. Yo le añado que el management humanista es dar resultados, pero no de cualquier manera, sino poniendo a las personas en el centro de la organización de verdad y procurando una ecuación, una relación entre tecnología y personas que debemos decantar a favor de las personas. Esto es el management humanista para mí. Sí, evidentemente estamos también en un mundo bastante agitado. Yo creo que nos están exigiendo resultados muy rápidos y en el corto plazo. En ese sentido, o sea, ¿qué rol viene a jugar también este management humanista en esos resultados cortoplacistas que nos piden todo el tiempo las organizaciones y en un mundo también donde la tecnología está creciendo tan vertiginosamente y no sabemos tampoco cómo usarla, ¿no? El corto plazo es necesario, es imprescindible porque de él pagamos los salarios, de él pagamos a los proveedores, de él pagamos nuestros créditos, nuestras inversiones, de él salen, digamos, las utilidades que luego, digamos, equilibran la empresa también para los accionistas. El corto plazo es muy importante y el cortoplacismo es el cáncer. Es decir, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que estar muy pendientes de dar resultados en el presente, pero no podemos dejar de poner el futuro en nuestras agendas del presente. Y la agenda del presente está llena. Entonces, esta lógica es muy importante. Cualquier directivo tiene que hacer tres cosas a la vez: dar resultados, poner el futuro en la agenda del presente y hacer crecer a su gente. Y la perspectiva del management humanista es que las organizaciones, cuando están centradas en las personas, buscan el futuro. Y por tanto, esta combinación de presente y futuro, de corto plazo, de medio plazo, de la que hablas, es muy importante. Porque si no, nuestras empresas se convierten en empresas que parecen simplemente una especie de Excel con patas, ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es entender que la vida no cabe en un Excel y que necesitamos simplemente combinar bien un presente muy necesario, un corto plazo muy necesario, imprescindible, pero también un futuro en el que vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que hacer crecer a nuestra gente. Yo en estos 20 años, 22 años que llevo de consultor, he visto muchas empresas que eran muy admiradas por mí, que ya no existen. Ya no existen. ¿Qué les pasó? Bueno, simplemente creo que lo que les pasó es que hubo una mala combinación entre esto que llamas el corto plazo y el cortoplacismo. ¿Por qué? Porque el mundo cambió y les pilló trabajando. Lo que necesitaban era levantar la mirada de sus Excel, ver qué estaba pasando en el exterior y hacer algo difícil, que es adaptarse. Es fundamental tener una buena relación presente-futuro, básico. Yo quisiera salirme un poco del formato y de nuestro guión, Ujú. porque hay algo que todavía me queda por ahí, Xavier. Yo podría decir que el management humanista es una evolución de lo que viene a ser recursos humanos, talento humano, capital humano, y sería esta cúspide en este momento, ¿podría decirlo? Déjame que te lo diga, yo creo que lo has dicho muy bien, déjame que te lo diga con mis palabras. ¿Eh? Y, y De una. ahora, y ahora aquí nuestros oyentes que no se pongan nerviosos porque voy a hacer en un par de minutos la historia del management. Vamos a intentar lo imposible, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. Hace 100 años empieza el management y empieza básicamente con un objetivo que es la productividad. Cómo aumentar el que las personas en un tiempo saquen más productos. En aquel momento lo que hablábamos era de trabajadores manuales y de jefes de personal. Con la evolución del siglo XX, empezamos a ver que ya no solo la gente trabaja con las manos, sino que cada vez la información es más importante. Y entonces en el año 59, una persona muy, muy visionaria, que es Peter Drucker, lo que hace es definir un concepto nuevo,
el de trabajador del conocimiento, knowledge worker. Entonces, aquí empieza todo otro mundo, ¿eh? Y es el mundo que nosotros hemos vivido, el mundo que se ha transformado con Internet, el mundo que estamos viviendo todavía en términos digitales. Y ahora empieza otra lógica, que es la lógica de la inteligencia artificial. Y aquí yo añado que este trabajador del conocimiento le vamos a llamar trabajador del pensamiento. ¿Por qué? Porque su característica fundamental va a ser pensar. ¿Por qué? Porque si no piensa, no se pondrá la tecnología a favor. Si tú piensas, eres capaz de decantar la tecnología a favor tuyo. Si tú no piensas, dejas que la tecnología piense por ti. Y si piensa por ti, te mimetiza, te lleva donde todos, no te diferencias. Y al final esta falta de diferenciación es fatídica, tanto en términos de empresa como en términos personales. Entonces, el management humanista corresponde a esta última etapa, en la que las personas tienen que estar en el centro de las organizaciones con capacidad de pensar para poder precisamente decantar la tecnología a favor suyo. Esto no va a ser fácil, pero es muy importante. Cuando teníamos los principios de Internet, creíamos que tener una página web hacía una diferencia competitiva en nuestras empresas. Hoy sabemos que tener una página web es imprescindible, que esté bien es imprescindible, pero que la diferencia no es tener una página web. Dentro de unos años vamos a ver lo mismo con la inteligencia artificial. La diferencia la vamos a volver a poner, la pondremos siempre las personas. Entonces, en esta lógica, el management humanista lo que reivindica es que ese trabajador del pensamiento es el que vertebra verdaderamente las empresas, es la columna vertebral de nuestras organizaciones. Clarísima esa clase. Buenísimo. Gracias, Y a eso Xavier. Súper. también nos ubicamos también en lo que estamos ahora, que es todo el tema de qué habilidades deberíamos tener. Y acá yo también aprovecho el espacio que tenemos contigo para saber, bueno, cuáles son esas habilidades que nosotros debemos desarrollar entonces, si la tecnología ya está desplazando muchas de esas skills que hace muchos años eran muy importantes y que estudiamos para eso, ahorita que tenemos que estudiar. Tenemos que aprender a pensar. Yo no puedo decir, bueno, no, aprender a pensar. Que para aprender a pensar se necesita de una tecnología carísima, 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 que es papel en blanco, de gran dimensión y un lápiz. ¿Eh? Y mucha confianza, y mucha confianza. ¿Eh? Y mucha, mucha confianza. Es decir, nosotros necesitamos, evidentemente, tener capacidad de pensar, capacidad, eso quiere decir capacidad de analizar, de inducir, de deducir, de crear escenarios, de sintetizar. Y una cosa muy importante, pero que muy importante, es que ¿cómo vas a retener lo que piensas si no escribes? De los que no escriben, intuimos que piensan, pero no lo sabemos. Escriben, hacen un podcast o se hacen un esquema o se hacen un vídeo, ¿eh? Pero se expresan de algún modo. ¿Mm? Entonces, es muy importante. Para mí esta es una habilidad fundamental. Luego, evidentemente, hay otras, ¿eh? Una para mí básica, la empatía, el ponerse en lugar de los demás, ¿no? Esta capacidad, digamos, de poder generar dinámicas con tus clientes porque te pones en sus botas, ¿no? Y te pones en sus botas y eres capaz de evolucionar con ellos y darles el futuro medio paso por delante. La capacidad de comunicar, fundamental, en un mundo como el nuestro súper saturado de mensajes. Solo comunican aquellos que son capaces de no decirlo todo. Si tú lo quieres decir todo, eres spam de ti mismo. Yo creo que son habilidades fundamentales, ¿eh? Como para poder, digamos, decir que no hay que tener miedo a este cambio que va a venir de la inteligencia artificial. Igual que hemos superado la del mundo digital y hemos mantenido organizaciones donde las personas son fundamentales, va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Yo soy optimista. Xavier, tú hablas de habilidades fundamentales. Em, lo veo muy reflejado en todo el tema de conceptos que algunos los llaman como habilidades blandas, otros los llaman power skills. Y dentro de todo de esa gama, no sé si quepa, pero yo lo voy a meter acá y es
dentro de toda la literatura que tú manejas, tú hablas de humildad. ¿Cómo defines tú la humildad? ¿Es esa una de esas habilidades que son transformadoras, que son determinantes para ese futuro o para ese ya, este presente? Es como una parte de nosotros, ya está, no, no sé, no haría nunca un curso de humildad, ¿sabes? Ni organizaría ni asistiría nunca a un curso de humildad. Creo que es algo constitutivo de las personas. Entonces, para mí la humildad, ¿qué es? Saber escuchar. Que aunque hayas tenido en la vida mucha experiencia, que donde te haya acompañado el éxito, mantengas la capacidad de escuchar, especialmente la capacidad de escuchar lo que no te dicen, que es lo más difícil de todo. Pero esta capacidad de escuchar, especialmente de escuchar a los jóvenes, es fundamental. Porque si uno cree que ya no tiene nada que aprender, no tiene nada que escuchar, ¿no? Y que ya está arriba del todo, solo le queda una cosa por hacer en la vida, que es bajar. Es mucho mejor mantener la humildad del alma de aspirante, del que siempre se mira una montaña desde abajo, que todavía le queda trecho, le queda recorrido. El día que ya creemos que no nos queda recorrido, entonces nos volvemos arrogantes, nos volvemos autocomplacientes. Las organizaciones que no escuchan, que no tienen humildad, mueren por ataques de importancia. Se dan demasiada importancia a ellos mismos. Entonces, es muy importante mantener esta humildad. Para los líderes hay algo fundamental, que es la capacidad de combinar bien una gran ambición para su empresa, para su país, para un proyecto, con una gran humildad. Esta combinación es enormemente positiva. Si lo hacemos, digamos, al revés, si ponemos mucha ambición, pero perdemos la humildad, al final, digamos, el ego se desborda y todo esto no nos va bien. Hay que saber siempre combinar la capacidad, digamos, de mirar lejos, ¿no? Y tener los pies en el suelo porque escuchas. Estefi, me gustaría pedir la palabra porque quiero hacer una pregunta con base o teniendo como referente la respuesta. Tú mencionas, yo no haría un curso de humildad. ¿De qué sí haría un curso Xavier Marcet hoy? ¿De en qué sí se formaría? Me formaría en estudiar más la historia de las empresas. Me formaría en estudiar el impacto de determinadas tecnologías y me formaría en estudiar filosofía para entender bien los dilemas. Y estas cosas creo que me ayudarían mucho a entender mejor, ¿no? Determinadas soluciones que creo que necesitamos, a entender mejor la complejidad. Pero estudiaría todo esto sabiendo una cosa, y esto, Catherine, para mí es muy importante, que el objetivo siempre es aprender y por tanto que lo más importante no sería que yo fuera a una clase o me apuntara a un curso online. Lo más importante es que se produjera esto que es fantástico cuando se da, cuando pasa, que es esta combinación de nuevos conocimientos que tú absorbes, nuevas herramientas que tú conoces, con aquella experiencia, aquellos conocimientos, aquellas herramientas que tú ya tienes. Entonces, aprender quiere decir ser capaz de hacer una síntesis personal con esto. Y esta síntesis personal tiene que estar orientada a la acción. Entonces, me formaría en todo esto, pero no para formarme, sino para aprender, para crear esta síntesis personal que me parece enormemente interesante. Tú tienes que vivir en un ecosistema de aprendizaje. Y esto a veces pasa por la formación, pero no necesariamente.
Es más, tú sobre todo aprendes haciendo y aprendes discutiendo con los demás, debatiendo, y aprendes sobre todo el día que tienes que explicar las cosas. Entonces, me parece enormemente interesante y te agradezco mucho la pregunta. Gracias a ti por responder. Súper interesante todo esto que nos hablas. Creo que lo que me ha quedado súper claro de esta conversación es el valor de la escucha. El valor de la escucha para ponerse en los zapatos del otro, el valor de la escucha para conocer un poco más de la historia de las empresas, de la gente con la que trabajamos. Hay un título de un libro tuyo que a mí me llama muchísimo la atención y que también hubo una columna que hiciste sobre el tema y es cómo esquivar la mediocridad. Em, lo digo porque personalmente es una de las cosas que a mí me trasnochan más, como quiero que las cosas sean diferentes, quiero diferenciarme y eso cuesta más, ¿no? Entonces, ¿cómo defines tú la mediocridad y también por qué deberíamos esquivarla y cómo hacerlo? Decía Jorge Wagensberg, que era director de un museo de la ciencia de Barcelona, que la mediocridad es una decisión personal. Y esta frase fue suficiente como para que yo cambiara una gran parte de mi libro, Esquivar la mediocridad. Este libro ha sido, Estefanía, una bendición, una bendición. Llevamos más de 22 ediciones, creo. Y yo creía que no lo comprarían ni mis amigos. O sea que para mí ha sido un gran regalo de la vida y me ha permitido pensar. La mediocridad es lo que te vulgariza, lo que te tira hacia abajo, lo que evita que saques tu propia mejor versión, lo que te difumina tus capacidades emprendedoras. Y solo hay una forma para esquivar la mediocridad, que es a través de la autenticidad, de encontrar sentido, de que las cosas intentemos que sean verdad. La revolución, la mayoría de veces, es que las cosas sean verdad. No es suficiente con que lo parezca. Tampoco vamos a ser pluscuamperfectos. Yo no defiendo que seamos. No, 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 no. Además, odio bastante todo esto. No, no me refiero a una perfección absoluta. Me refiero a esta voluntad de que entre lo que decimos y lo que hacemos no exista un gap demasiado grande, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante y al final todo esto nace, ah, todo esto, Estefanía, nace de lo que yo he visto en mis clientes. He visto clientes que realmente me han dado una gran lección, ¿no? Son gente que es capaz de tener unas coherencias básicas, ¿no? Una espiral de coherencias básicas, que es algo que uno aprecia mucho, ¿no? Aprecia mucho en las organizaciones y en la vida de las personas, ¿no? No tanto hay gente que nunca se equivoque, gente que siempre, digamos, sea local, no, pero que tienda a esto, que realmente ves que en el fondo, digamos, hay una autenticidad, ¿no? Y esto para mí es realmente muy interesante. Gracias. Xavier, tú ahí estás hablando de coherencia, de ser, parecer y que no haya ese gap. Eh, Cuando somos líderes y tenemos un equipo y de pronto este equipo se limita o tiene, digamos, excusas o algunas limitantes para hacer lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, cómo desde mi rol como líder o incluso siendo parte del mismo equipo, cómo dar ese feedback, cómo motivarlos a, a que esa mediocridad pues quede a un lado. La mejor actitud es que la gente venga motivadita de casa. Esta es la mejor, porque también la gente tiene que tener responsabilidades. La dificultad de un líder es no desmotivar a los comprometidos, ¿no? Las empresas no son, en España decimos guarderías. ¿Vosotros también lo decís igual en Colombia? Sí, Sí. guarderías para niños. Sí, las Ujú. empresas no son guarderías, tampoco son prisiones, ¿eh? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y evidentemente, digamos, liderar es influir.
tú empiezas a liderar el día que tu verbo influir pesa más que tu verbo mandar. Porque tú hay cosas que si hay que mandar, se mandan, no pasa nada. Pero es que hay cosas que no se pueden mandar. Lo que decías antes, Catherine, por ejemplo, de formarse. Tú no puedes mandar a la gente que se forme. Les puedes mandar que vayan a clase. Pero es difícil que les mandes, digamos, que aprendan. Muchas veces el problema de la gestión del cambio es que hay cosas en la gestión del cambio que no se pueden mandar. Entonces, influir tiene que ver con todo esto. Y el liderazgo es esta capacidad de tener una cierta visión de hacia dónde tenemos que ir, trazar una hoja de ruta y comunicarlo con el ejemplo. Entonces, el factor ejemplo es un factor clave en el proceso de liderazgo, ¿no? Entonces, cuando las personas cambiamos, cuando cambian nuestras agendas, cuando cambia nuestra forma de trabajar, cuando utilizamos herramientas nuevas, cuando nos relacionamos con gente nueva, no cuando hay un PowerPoint que lo dice. Entonces, esta dinámica de cambio es enormemente humana. Pensad, por ejemplo, en la transformación digital. El error de muchas empresas ha sido entender la transformación digital como inyectar tecnología. Pero en realidad esto como máximo sería un tercio. Los 2 tercios es cambiar personas. Y cambiar personas quiere decir aprender cosas nuevas, desaprender cosas antiguas, crear nuevas relaciones, entender, digamos, que necesitamos a veces cambios profundos, culturales. Sobre todo esto, tú no puedes mandar, tú tienes que liderar. Antes he sacado, Steffi, el tema del corto plazo y el cortoplacismo, ¿no? Sí, hemos hablado de Mira, para el corto plazo tú necesitas jefes, qué pero manda. para ir más allá tú necesitas líderes, nada más. De alguna u otra forma, es como que los dos roles son importantes dentro de una organización, Lo son, en lo diferentes son. funciones. Mm. Lo son, lo son. Los 2 roles son importantes, sin duda, lo son, ¿eh? Entonces, tú tienes que ver exactamente cómo combinas estos 2 roles en tu lógica personal, porque tú eres a la vez el que tiene que decir, tenemos que conseguir estos objetivos, con los recursos que tenemos no vamos a tener más, y a la vez tienes que tener esta capacidad de influir, ¿no? De hacer crecer, de poner el futuro en la agenda del presente, ¿no? Pero liderar es esto. Mira, para liderar tú tienes que saber que tienes el privilegio de gestionar la complejidad. Tu forma de gestionar la organización es entender la complejidad, intentar nunca incrementarla y hacer algo que es un servicio, que es tomar decisiones aunque tengas dudas, tomar decisiones sin tener toda la información. Jeff Bezos dice que nunca tiene más del 70% de la información que necesitaría para tomar una decisión. Bueno, esto es servir una organización. Servirla gestionando una complejidad que intentas no incrementar, pero que sabes, digamos, que no tienes todos los elementos. Entonces, dudar porque piensas mucho, pero saber decidir porque es tu trabajo, porque es el servicio de tu organización, es algo imprescindible y es algo que saben hacer, ¿eh?, los líderes consistentes. Bueno, yo creo que, Steffi, para cerrar, hay una pregunta muy especial y quiero darte la palabra a ti porque creo que es ese gran insumo que le van a quedar a todas las personas que nos están escuchando. Así que tienes la palabra, Steffi. Gracias, Kate. Bueno, Xavier, nosotros siempre entregamos herramientas a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos ven, pero siempre nos gusta hacerlo en doble vía, tanto para las empresas como para las personas que trabajamos dentro de las organizaciones. Entonces, para cerrar, nos gustaría como 3 consejos, 3 recomendaciones, 3 lecciones a tener en cuenta tanto en las empresas como en las personas que conformamos las empresas, en temas de management humanista, o sea, que lo empecemos a practicar y lo empecemos a utilizar como una herramienta importante. Bueno, yo creo que hay una muy importante, tanto para personas como para empresas, que es entender que el trabajo tiene que ser una parte positiva de nuestra vida. Es terrible esa gente que solo espera la hora de acabar el trabajo para empezar a vivir, porque tiran más de media vida. Tenemos que conseguir que sea
positiva esta parte de nuestra vida. Y para esto es muy importante que tengamos un sentido del legado, de lo que vamos a dejar, ¿no? Tenemos las agendas llenas de reuniones, pero necesitamos tener las agendas llenas de sentido. Por tanto, primero es el legado. El legado es inversamente proporcional al vacío que dejas si aquello no hubiera estado, si la iniciativa que has tomado no hubiera estado, o si tú no hubieras estado. Entonces, la primera es el legado. La segunda creo que es entender, digamos, que la estrategia son las personas. Que no hay ninguna idea que tenga patas, que no hay ningún plan que tenga patas, que escoger a las personas es fundamental, es, digamos, la parte fundamental de cualquier éxito. Y la tercera, déjame dar una recomendación muy práctica, muy práctica, muy práctica, muy práctica. Que no hace mucho me preguntaron en una escuela, en una sesión de MBA, digamos, de una escuela de negocios en Estados Unidos, y mi recomendación es especialmente para la gente que empieza, la gente, es ¿cómo me va a ir bien en la vida? No lo sé, pero esto yo creo que puede ayudar. Es la forma de estar en las reuniones. Hay 3 principios básicos para estar en las reuniones. Primero, nunca hables sin hacerte un esquema. La comunicación consiste en que los demás reproduzcan fácilmente este esquema. Entonces, muchas veces se da esta situación que se alargan además las reuniones infinitamente porque la gente lleva mal lo del pensar y expresarse al mismo tiempo. Y entonces a veces hay gente que vas viendo cómo va elaborando su pensamiento y al final, pero gasta una cantidad de tiempo enorme. Entonces, hazte un esquema. Primera, hazte un esquema, muy importante. Segundo, no repitas nunca nada. Es horroroso esta gente que repite toda la argumentación como si no repitas nunca nada. No repitas nunca nada. Si tienes que añadir un matiz, lo añades. Si tienes que decir que no estás de acuerdo, lo dices. Ya está. Y 3, sé breve. Sé breve no porque no tengas nada que decir, sino sé breve porque dejas espacio a los demás. Si tú te haces un esquema fácil, claro de repetir, si tú no repites las cosas que ya se han dicho, y 3, si eres breve, va a pasar un milagro. Y es que la gente te va a escuchar. Porque los humanos tenemos una capacidad increíble de, uno empieza a hablar, nos conocemos de hace tiempo, sabemos que va a hablar 20 minutos y tú puedes mirar con la cara y asentir con los ojos, pero estar en Honolulu. Bueno, en este caso en Cartagena de Indias. Pero la verdad es que tú estás mirándole como si estuvieras escuchando, pero tú estás, digamos, en otro sitio. Entonces, no, si tú consigues que te escuchen, porque te haces un esquema, porque nunca repites nada, porque eres breve, porque dejas espacio, no porque no tengas que decir, las cosas te van a ir bien. Si piensas en legado, si piensas que la estrategia son las personas y si piensas que necesitamos que este tiempo que nos ocupa tanto, que son las reuniones, funcione mejor porque vamos pensados, porque sabemos, digamos, utilizarlas a favor nuestro, yo creo que nos irán bien las cosas. Excelente, me encanta. Solo estoy pensando que qué gran invitado para este capítulo 40 y creo que este capítulo nos va a servir un montón para nosotras, para nuestra vida, pero por supuesto para muchas personas que nos están escuchando, para muchos líderes, tomadores de decisión. Incluso estoy pensando, ambas estudiamos en la misma universidad, 2 maestrías distintas, MBA, maestría en innovación, y creo que estos insumos van a ser claves incluso para nuestros directores de nuestras carreras y maestrías. Así que, Xavier, muchísimas gracias, de verdad. Tengo muchas ganas de estar en Cartagena. Tengo como una cosa medio, digamos, discutiéndose para ver si puedo venir. Me encantaría poder estar aquí, y me encantaría poder saludaros personalmente. No, Sería un por placer. supuesto. Sí. Nos vemos, por supuesto. Steffi, tú que eres la anfitriona en Cartagena.
Sí, Kate vive en Bogotá, yo vivo en Ah, Cartagena. está bien, en Bogotá. No sé, creía que estabais las dos. Muy bien. Sí, sí, Sería un sí. gran placer, Súper ¿no? convenido por acá y obviamente nos llevamos todas estas recomendaciones, también las replicaré porque a nosotros nos sirven mucho estas herramientas. A veces no sabemos cómo gestionar no solamente personas, sino cómo gestionar nuestro tiempo, cómo gestionar nuestra agenda, cómo gestionar nuestros proyectos. Y creo que acá nos has dado un montón de conocimientos y de saberes y de tips que son importantísimos. Una llamada súper corta, pero también que nos deja muchos mensajes. Muchísimas Piensa gracias. que nosotras solo somos nuestras agendas, nada más. Gracias por haberme invitado. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti, Xavier. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo capítulo de Caos y Cosas de Oficina.